La oscuridad en este rincón de México no es como la de otros lugares. Aquí, cuando el sol se oculta tras los cerros de obsidiana, el aire se vuelve denso, casi sólido, como si los siglos de leyendas y sangre derramada cobraran cuerpo en la penumbra. Mi nombre no importa, porque para la cosa que nos acechó, yo solo era el obstáculo entre ella y su alimento. Vivíamos en una pequeña propiedad a las faldas de la Sierra Madre, una casa que construí con mis propias manos, lejos del ruido, buscando esa paz que solo el campo promete. Teníamos a nuestro primer hijo, un pequeño de apenas 3 meses. Su nombre era Gabriel. Mi esposa, Elena, decía que Gabriel tenía la luz en los ojos. Yo decía que era el futuro. Pero la luz atrae a los seres que han vivido milenios en la sombra. Todo comenzó una tarde de agosto, cuando el viento dejó de soplar. Los animales del corral se quedaron pétreos, mirando hacia el bosque de encinos. No había ladridos, no había mugidos. Solo un silencio absoluto, un vacío sonoro que te hacía sentir el latido de tu propio corazón en los oídos. Esa noche, Elena se fue a la cama temprano. Yo me quedé en la cocina limpiando mis herramientas de trabajo. De pronto, un olor fétido inundó la estancia. No era basura, no era un animal muerto. Era el aroma del azufre mezclado con carne quemada y flores marchitas de cementerio. Un olor rancio que parecía pegarse a las paredes. Subí a la habitación con una sensación de náuseas. Elena dormía profundamente, demasiado profundo. Intenté despertarla, pero su respiración era pesada, como si estuviera bajo un hechizo. Gabriel estaba en su cuna, a 1 metro de nuestra cama. Me acerqué para verlo y fue entonces cuando noté que la ventana, que yo mismo había cerrado con cerrojo, estaba abierta de par en par. No se escuchaba nada, ni el viento entre las hojas ni los grillos. Nada. Me asomé a la ventana y en el patio, bajo la luz plateada de una luna que parecía enferma, vi algo que me heló la sangre. Había una mujer, o lo que alguna vez fue una mujer, parada junto al pozo. Estaba de espaldas. Su cabello era una masa de cerdas negras y enredadas que le llegaban hasta la cintura. No vestía ropa, sino jirones de piel grisácea que colgaban de sus huesos. Estaba de espaldas. Su cabello era una masa de cerdas negras y enredadas que le llegaban hasta la cintura. No vestía ropa, sino jirones de piel grisácea que colgaban de sus huesos. Lo más aterrador fue ver cómo se movía. No caminaba. Sus articulaciones se doblaban hacia atrás como las de un insecto gigante. Se giró lentamente. No tenía rostro, solo una superficie de piel lisa y tensa, sin nariz ni labios, con 2 cuencas profundas donde unos ojos amarillentos brillaban con una inteligencia maligna y milenaria. Era una bruja, una tlahuelpuchi, una de aquellas que cambian de piel y se alimentan de la vida que apenas comienza. Intenté moverme, pero mis pies estaban clavados al suelo. Era como si la tierra misma me sujetara. Ella comenzó a levitar subiendo por la pared de la casa con la gracia de una araña. No hacía ruido. Sus manos, terminadas en garras largas y negras, se aferraban a las grietas del adobe sin emitir un solo roce. Entró por la ventana. El frío que desprendía era tal que el vapor salía de mi boca. Se acercó a la cuna de Gabriel. Yo quería gritar, quería lanzarme sobre ella, pero mi voz estaba atrapada en mi pecho. La vi extender una mano sobre mi hijo. El bebé abrió los ojos, pero en lugar de llorar, entró en un trance. Su pequeña piel comenzó a palidecer, como si la bruja estuviera succionando su esencia simplemente con la cercanía. La criatura emitió un siseo, un sonido que vibró en mis huesos. No era humano. Era el sonido de un nido de serpientes moviéndose sobre hojas secas. Con una delicadeza espantosa, envolvió a Gabriel en sus brazos largos y deformes. Sus dedos se hundieron ligeramente en la carne del niño, y por primera vez, Gabriel soltó un quejido sordo, un sonido de agonía que rompió el silencio de la noche. En ese momento el vínculo que me mantenía paralizado se rompió. El amor y el terror absoluto me dieron la fuerza para reaccionar. Tomé el machete que siempre dejaba junto a la cama y me lancé hacia ella con un rugido que no reconocí como mío.
El acero brilló en la oscuridad, pero antes de que pudiera tocarla, la bruja se disolvió en un humo negro y espeso. El impacto contra la cuna vacía me dejó sin aliento. Cuando el humo se disipó, ella estaba de nuevo en la ventana, sosteniendo a mi hijo. Sus ojos amarillos me miraron con un desprecio infinito. En un movimiento fluido, se lanzó al vacío. Corrí a la ventana. La vi cruzar el patio a una velocidad imposible, convirtiéndose en una bola de fuego azulado que saltaba entre las copas de los árboles, subiendo hacia el cerro más alto. Desperté a Elena a gritos. Su confusión se transformó en un alarido de horror puro cuando vio la cuna vacía. No esperamos a que amaneciera. Tomamos las linternas y salimos al monte. Los vecinos, alertados por nuestros gritos, se unieron a la búsqueda, pero sus rostros reflejaban que sabían lo que había pasado. En el campo, cuando una bruja se lleva a un niño, el niño ya pertenece a las sombras. Caminamos durante horas por veredas que parecían cerrarse a nuestro paso. El bosque se sentía vivo, hostil. Las ramas nos azotaban la cara y las raíces parecían intentar tropezarnos. Llegamos a una cueva en lo más profundo de la barranca, un lugar que todos evitaban. El olor a azufre era insoportable allí. En el suelo de la cueva encontramos rastros, pequeñas huellas de ceniza y algo más. La manta de Gabriel, desgarrada y manchada con un fluido negro que no era sangre. Escuchamos un eco, una risa infantil que se transformaba en el graznido de un cuervo. Nunca encontramos a Gabriel. Pero desde esa noche, mi vida se convirtió en una vigilia eterna. He aprendido que las brujas no siempre matan de inmediato. A veces crían a esos niños en la oscuridad, alimentándolos con odio y magia negra hasta que olvidan que alguna vez fueron humanos. Ahora, cuando la luna se tiñe de un color amarillento y el viento deja de soplar, salgo al porche con mi machete bendecido. Sé que ella volverá, no por mí, sino para mostrarme en lo que ha convertido a mi hijo. A veces, entre la espesura de los encinos, veo unos ojos pequeños que me observan. Ya no son amarillos, pero tampoco tienen la luz que Elena veía en ellos. Son ojos vacíos, negros como el fondo de un pozo, esperando el momento de entrar a casa para reclamar lo que queda de nosotros. La gente del pueblo dice que estoy loco, que el dolor me hizo perder la cabeza. Pero yo sé lo que vi. Sé que en México, la noche tiene dueños que no aceptan intrusos. Y mientras el silencio siga siendo tan pesado, yo seguiré esperando, porque el horror no terminó cuando ella se llevó a Gabriel. El verdadero horror es saber que, en algún lugar del cerro, mi hijo está aprendiendo a cazar como ella. Esta es una historia que me costó años poder articular. Aún hoy, cuando el viento silba entre los pinos de la Sierra de Puebla, cierro las cortinas y me aseguro de que el cerrojo esté echado. No es miedo a los ladrones, ni a los animales salvajes. Es miedo a lo que se esconde tras los ojos de un hombre que ha decidido dejar de serlo. Sucedió en el verano del 94. Yo era un ingeniero joven, recién egresado, con más soberbia que sentido común. Me enviaron a supervisar la construcción de un puente cerca de un pueblo llamado San Mateo de las Sombras. El nombre debería haber sido mi primera advertencia, pero en ese entonces, para mí, el mundo se explicaba con cálculos estructurales y concreto hidráulico. No creía en leyendas, y mucho menos en brujerías de pueblo. Me instalé en una pequeña cabaña a las afueras, cerca de la obra. Mi único vecino cercano era don Jacinto, un hombre de piel curtida como el cuero y ojos que parecían mirar siempre algo que estaba justo detrás de ti. «Ingeniero», me dijo la tercera noche mientras yo revisaba unos planos bajo la luz de una lámpara de gas. «No deje carne afuera. Y por lo que más quiera, si escucha que un perro llora como si fuera gente, no abra la puerta». Yo me reí. «Don Jacinto, aquí los únicos perros son los de la jauría del pueblo, y lo más peligroso que tienen son las pulgas». Él no se rió. Escupió en la tierra, hizo una señal que no entendí, y se retiró a su jacal. «Nahuales», murmuró. «Gente que cambia el alma por el cuero del animal». La primera semana pasó sin incidentes,
hasta que el calor se volvió insoportable. Una noche de luna llena, el aire se sentía espeso, cargado de una electricidad estática que me erizaba los vellos de la nuca. Alrededor de las 2 de la mañana un sonido me despertó. No fue un ladrido. Fue un golpe seco contra la pared de madera de mi cabaña. Un golpe pesado. Luego, el sonido de uñas largas y duras, rascando los tablones. ¿Quién anda ahí? Grité alcanzando mi linterna. Silencio. Un silencio absoluto. En el campo, el silencio total es antinatural. Siempre hay grillos, viento o el crujir de las ramas. Pero esa noche, el mundo se había quedado mudo. Asomé la luz por la ventana. Lo que vi no tenía sentido. En el borde del bosque, un perro negro, del tamaño de un ternero, estaba de pie sobre sus patas traseras. No estaba apoyado en un árbol. Estaba guardando el equilibrio como un ser humano. Sus ojos no reflejaban la luz de mi linterna como lo harían los de un animal. Brillaban con una inteligencia malévola, un color amarillo encendido que parecía quemar la oscuridad. El animal soltó un suspiro largo, casi un lamento humano, y se dejó caer sobre sus 4 patas para perderse entre la maleza con una velocidad imposible. Al día siguiente, Morales, uno de mis mejores trabajadores, no llegó a la obra. Sus compañeros estaban pálidos. Decían que habían encontrado su rastro de sangre cerca del río, pero que las huellas de pies descalzos se convertían, de un paso a otro, en huellas de un cánido enorme. Es el patrón de la montaña, decían los peones en susurros. El brujo está cobrando la cuota por el puente. Esa tarde, busqué a don Jacinto. Mi escepticismo empezaba a agrietarse. Dígame la verdad, don Jacinto. ¿Qué es esa cosa? El viejo suspiró, encendiendo un cigarro de hoja. No es una cosa, ingeniero. Es un hombre. Un hombre que sabe los rezos al revés y que ha entregado algo valioso a la tierra para poder desprenderse de su piel. El nahual no mata por hambre, mata por poder. Y usted con sus máquinas y sus ruidos le está molestando el sueño. ¿Cómo lo detengo? Pregunté sintiendo un frío helado a pesar del sol. No se puede detener a un nahual con balas de plomo, me dijo con voz ronca. Necesita sal bendita, una medalla de San Benito y sobre todo no dejar que sepa que tiene miedo. El miedo es el rastro que ellos siguen. 3 días después la tormenta estalló. No era una lluvia normal, era un diluvio que amenazaba con llevarse los cimientos del puente. Me quedé atrapado en la cabaña. La luz eléctrica se había ido hacía horas. Cerca de la medianoche escuché una voz. Ingeniero, ayúdeme. Me duele. Se me detuvo el corazón. Era la voz de Morales. Venía del exterior, en medio de la lluvia. ¿Morales? Me acerqué a la puerta con la mano en el picaporte. Por favor, abra. Tengo frío. Estuve a punto de girar la llave cuando recordé las palabras de don Jacinto. Si escucha que un perro llora como si fuera gente. Me fijé en la rendija debajo de la puerta. A pesar de que la voz era humana y suplicante, lo que se veía afuera bajo los rayos no eran pies humanos. Eran unas garras negras cubiertas de un pelo áspero y lodoso. La voz de Morales cambió. Se volvió una risa ronca, una distorsión gutural que me revolvió el estómago. Sé que estás ahí, ingeniero. Huelo tu miedo. Huele a metal y a sudor frío. Entonces, el ataque empezó. El techo de lámina crujió bajo el peso de algo enorme que saltó sobre él. Los tablones de las paredes vibraban con los golpes. Yo, en un ataque de pánico, recordé que tenía un frasco de sal en la cocina. Dibujé un círculo en el suelo y me senté en medio, apretando un viejo rosario que mi abuela me había dado años atrás. El techo cedió. Una pata negra, terminada en dedos humanos pero con garras de bestia, rompió la lámina y se agitó en el aire, buscando alcanzarme. Vi su cara por un segundo a través del agujero. No era un perro, era una máscara de horror. Un rostro humano alargado con la mandíbula desencajada y los dientes afilados como estacas. «Vete», grité con todas mis fuerzas. «Vete de aquí». El ser soltó un aullido que no era de este mundo.
un sonido que vibró en mis huesos y que parecía contener el dolor de 1000 almas condenadas. Luego, con un movimiento violento, arrancó parte del techo y saltó hacia la oscuridad. No dormí. Me quedé en el círculo de sal hasta que los primeros rayos del sol iluminaron el desastre de mi cabaña. Salí, temblando, buscando a don Jacinto. Lo encontró en la entrada del pueblo, rodeado de una pequeña multitud. Estaban frente a la casa del boticario del pueblo, un hombre que siempre me había parecido amable y culto. El boticario estaba tirado en el suelo, muerto. Su cuerpo estaba desnudo y cubierto de moretones y cortes profundos. Pero lo que me hizo caer de rodillas fue ver que sus manos estaban deformadas, con las uñas arrancadas como si hubiera estado rascando madera frenéticamente. Y en su espalda, adheridos a la piel, había restos de pelos negros y ásperos que no pertenecían a ningún animal conocido en la región. Don Jacinto me miró. Tenía una herida en el brazo, pero sus ojos estaban tranquilos. Ya terminó, ingeniero. Por ahora, ¿era él? Pregunté señalando el cadáver. El hombre que usted conocía murió hace mucho, respondió el viejo. Lo que usted vio anoche era lo que quedaba de su ambición. El nahual no es una transformación física completa. Es un parásito que se come al hombre desde adentro hasta que solo queda la bestia. Renuncié a la obra ese mismo día. No me importó la liquidación ni mi carrera profesional. Regresé a la Ciudad de México y nunca volví a pisar la sierra. A veces en las noches de luna llena, cuando el ruido del tráfico se apaga, me parece escuchar un rasguño en mi ventana. Sé que no es posible, que estoy a cientos de kilómetros de San Mateo. Pero luego recuerdo que, según don Jacinto, una vez que un nahual siente tu rastro, tu olor se queda grabado en el aire para siempre. Ahora sé que el mundo es mucho más oscuro de lo que mis libros de ingeniería me enseñaron. Sé que hay hombres que caminan entre nosotros de día, saludando con cortesía, mientras esperan que caiga el sol para quitarse la piel y salir a cazar. Si alguna vez viajas por las carreteras de México y ves un animal demasiado grande a la orilla del camino, un perro que te mira con ojos demasiado humanos, no te detengas, no bajes la ventanilla, y sobre todo, no dejes que huela tu miedo, porque para un nahual, el miedo es la invitación más dulce para entrar en tu vida y no salir jamás. El silencio de la Semana Santa no es un silencio de paz, es un silencio de sepulcro. En mi pueblo, las tradiciones no son sugerencias, son leyes de supervivencia. La ley más sagrada era la del luto de las imágenes. Mi abuela decía que si el cielo está de luto, la tierra debe estar ciega. Ella subía a una silla para cubrir con mantos morados el rostro de cada figura de yeso, advirtiendo que si los santos ven lo que camina por el mundo mientras Dios muere, el mal se queda. Yo tenía 19 años, y la arrogancia de la juventud. Me parecía una superstición de viejos, una reliquia de un México rural que ya no existía. Aquel Jueves Santo mi abuela enfermó y fue trasladada al hospital. Me quedé solo en la casona de techos altos y vigas que crujían como huesos viejos. Eran las 3 de la tarde del Viernes Santo, y el calor era sofocante. Entré a la sala principal, donde los santos ya estaban cubiertos por la mano de mi abuela antes de marcharse. San Antonio, la Virgen y un Sagrado Corazón de tamaño natural proyectaban sombras deformes bajo sus sudarios de terciopelo. Un impulso estúpido me hizo acercarme al Sagrado Corazón. Era una figura antigua con ojos de cristal que parecían seguirte. Estiré la mano y tiré del manto morado. El rostro de la imagen quedó al descubierto. No pasó nada inmediato, pero al bajar la mano, el aire en la habitación se volvió helado, un frío que parecía brotar de mis propios huesos. Ignoré el escalofrío y me fui a la cocina, pero a la medianoche un sonido me despertó. Era un arrastre constante, como si alguien moviera una túnica de lino pesado sobre el suelo de madera. Me quedé petrificado en el colchón. El sonido venía de la sala. Me levanté con una linterna y al llegar al umbral vi que el manto morado estaba en el suelo. La peana estaba vacía. La estatua de 1,60 m de altura no estaba allí.
Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Giré la luz hacia el pasillo y ahí lo vi. La figura estaba de espaldas al final del corredor. Su túnica roja brillaba con una luz propia y macabra. Estaba rígido, pero se movía con espasmos violentos. De su interior emanaba un crujido constante, como si el material se rompiera bajo presión interna. La figura se detuvo y comenzó a girar el cuello más allá de lo humanamente posible. Al ver su cara, ahogué un grito. No era el rostro piadoso de antes. Era algo demoníaco. Los ojos de vidrio habían estallado, y de las cuencas brotaba un aceite negro que olía a flores podridas. La boca estaba desencajada, revelando una oscuridad infinita y dientes que parecían astillas de hueso real. Una voz que emanaba de las paredes me dijo que los había dejado ver. Entendí que al destapar el rostro del santo, el objeto se convirtió en una ventana abierta para lo que acecha en la oscuridad, cuando la divinidad se retira del mundo para guardar el luto. Corrí a mi habitación y cerré con llave, pero los golpes secos de piedra contra madera empezaron pronto. Una voz idéntica a la de mi abuela me pedía que abriera, pero con un siseo metálico debajo de la dulzura. De pronto, escuché el sonido de las otras telas cayendo en toda la casa. Había liberado a uno, y ese mal ahora despertaba a los demás. Escuché los pasos de madera de San Antonio y el llanto de la Virgen de los Dolores, cuyas lágrimas ahora eran de aceite negro. La puerta de mi habitación empezó a ceder bajo uñas que atravesaban la madera sólida. En un acto de desesperación, busqué sábanas blancas para intentar cubrirlos. Al abrir la puerta, vi el pasillo lleno de figuras con extremidades alargadas de forma grotesca que se movían por las paredes. El Sagrado Corazón lideraba la procesión con el pecho abierto. Fui lanzando telas sobre sus cabezas y, al quedar cubiertos, caían al suelo como peso muerto, recuperando su rigidez. Pasé la madrugada en una batalla frenética usando cualquier tela para cegar a esas cosas. Cuando el primer rayo de sol del sábado de gloria atravesó las ventanas, el frío desapareció. Mi abuela me encontró días después con el cabello encanecido y la mirada perdida. No preguntó por qué los santos estaban cubiertos con jirones de sábanas. Desde entonces, cada Semana Santa cubro todo en la casa, pues sé que ellos siguen ahí dentro, esperando que alguien vuelva a mirar. La bruma en los valles de Boyacá no es como la de otros lugares. Es densa, huele a tierra mojada y a algo más, algo antiguo que se niega a morir. Soy fotógrafo documental, o lo era antes de que el miedo me paralizara las manos. Decidí pasar la Semana Santa en un pueblo perdido en la cordillera, buscando retratar el fervor religioso de los campesinos. Mi error fue creer que el silencio del Viernes Santo era solo por respeto a la muerte de Cristo. Eran las 3 de la tarde, y el sol se ocultaba. Según la tradición, a esa hora el diablo anda suelto porque Dios ha muerto, y el mundo queda huérfano de protección. Yo me reía de esas supersticiones. Decidí subir al Cerro de la Cruz para capturar la panorámica del pueblo bajo la luz mortecina, ignorando al viejo de la tienda que me advirtió que el monte reclamaba lo suyo, y que los cueros estaban hambrientos. Caminé por el sendero empinado, rodeado de frailejones que parecían monjes encapuchados, observándome pasar mientras yo subía solo. A medida que subía, el sonido de la procesión allá abajo se fue apagando hasta que solo quedó el silbido del viento. Pero no era un silbido normal. Sonaba como un jadeo rítmico, una succión constante que parecía provenir de las mismas rocas. Llegué a la cima justo cuando la oscuridad devoraba los últimos rastros de luz. La gran cruz de madera crujía con una violencia inusual. Saqué mi cámara y configuré el trípode, pero mis manos temblaban por un frío que no pertenecía a este mundo físico. Fue entonces cuando lo escuché, un chasquido seco, como si alguien rompiera un tronco grueso con las manos desnudas, seguido de un olor que me golpeó las mucosas como un ácido. Era un hedor a azufre y carne podrida, mezclado extrañamente con el aroma dulce del incienso de iglesia. Grité un «¿Hola?», que se hundió en la niebla sin eco alguno. Entre dos rocas inmensas, emergió algo que la lógica no podía sostener. Medía al menos 2,5 metros,
y su presencia física distorsionaba el paisaje. Su piel no era piel, sino una membrana traslúcida y tensa, similar al cuero crudo puesto a secar al sol, a través de la cual se veían venas negras pulsando con un ritmo frenético. No tenía rostro, solo una hendidura vertical que supuraba un líquido ámbar y dos orificios que silbaban al respirar. Lo más aterrador eran sus extremidades, excesivamente largas y terminadas en garras que parecían raíces retorcidas de un árbol quemado. Se movía con una agilidad que desafiaba toda ley biológica. Aquello era el criptido de los Andes, el que los locales llamaban el desollado de Sábado Santo. Se dice que es una entidad que busca una piel nueva cada vez que el mundo se queda sin Dios. La criatura giró su cabeza hacia mí, y aunque no tenía ojos, sentí su mirada quemándome las entrañas. Empezó a emitir un sonido que nunca olvidaré. Era la grabación perfecta de las campanas del pueblo, pero distorsionada, como si sonaran dentro de un útero metálico que amplificaba cada tétrica nota. Corrí. Olvidé el trípode y el equipo, bajando por la ladera tropezando con las piedras, sintiendo como esa cosa saltaba de roca en roca detrás de mí con una ligereza espantosa. Cada vez que me detenía un segundo para recuperar el aire, escuchaba el chasquido de sus uñas sobre la piedra, ganándome terreno en la oscuridad. Me refugié en una pequeña ermita abandonada a mitad de camino. La puerta de madera podrida apenas se sostenía y me ovillé en un rincón. Rezando oraciones olvidadas ya hace tiempo, la criatura llegó y escuché sus garras rasgando las paredes de adobe exteriores. Dios ha muerto, hijo, y nosotros nos quedamos con las sobras. Resonó directamente dentro de mi cráneo. Era una voz compuesta por miles de susurros de personas sufriendo. La puerta se astilló y una de esas garras largas entró por la grieta, tanteando el aire, buscándome. El frío que emanaba era absoluto. En un acto de desesperación, saqué el flash de mi cámara y lo disparé con toda la potencia de su batería. La explosión de luz blanca iluminó la habitación y el ser emitió un chillido ultrasónico que me hizo sangrar los oídos. La luz parecía quemar su membrana traslúcida, revelando los órganos negros que se retorcían debajo. Aproveché el momento de su ceguera y salté por una ventana lateral, rodando por el fango y las espinas hasta llegar a las primeras luces del pueblo. Llegué a la plaza principal justo cuando la procesión del Santo Sepulcro pasaba frente a la iglesia principal de la zona. Me desplomé frente al sacerdote, balbuceando incoherencias con la ropa hecha jirones. La gente me miraba con lástima, pero los ancianos bajaron la mirada y apretaron sus rosarios. Ellos sabían perfectamente que me había perseguido. Hoy, un año después, sigo en tratamiento. Dicen que fue un brote psicótico, pero cada vez que paso frente a un espejo, no reconozco mi propia piel. Siento que me queda grande, que se estira, y por las noches escucho de nuevo ese golpeteo de uñas en mi techo. Hay recuerdos que se quedan grabados como cicatrices. Mi nombre es Jorge, y todo comenzó cuando tenía 7 años, en un verano sofocante de Monterrey. Por problemas familiares, mi madre y yo terminamos mudándonos a la vieja casona de mi abuela. Era un lugar de techos altos y pasillos en penumbra, pero el alma de la propiedad estaba en el patio. En medio de aquel terreno se alzaba un árbol de mango inmenso. Sus ramas eran gruesas y retorcidas, como dedos de gigante buscando asfixiar el cielo. A mi corta edad, aquel árbol era mi reino. Me encantaba recolectar los mangos maduros que caían sobre la tierra caliente para comerlos con limón y sal. El jugo dulce era mi único consuelo en esa casa extraña. Pero el árbol tenía algo inquietante. A veces las hojas de la copa se agitaban con violencia sin que corriera una gota de viento. Mi abuela siempre me advertía: Jorge, no te subas muy alto. Ese árbol tiene dueño, y no soy yo. Yo pensaba que se refería al espíritu de mi abuelo, quien había plantado el árbol antes de morir. Qué equivocado estaba. Una tarde de julio, el calor era insoportable. Los mangos más grandes colgaban de las ramas superiores y decidí que ese día llegaría a la cima. Empecé a escalar, y a medida que subía, el ruido de la ciudad desapareció. Solo se escuchaba el roce de mi ropa contra la madera.
De pronto, una mancha borrosa saltó de una rama a otra con una velocidad sobrehumana. Me detuve con el corazón martillando en mis oídos. Pensé que era una ardilla, pero el silencio que siguió era antinatural. Seguí subiendo hasta que el primer golpe me dio en el hombro. Era un trozo de pulpa de mango aplastado, como si alguien lo hubiera masticado y escupido con odio. Luego vino otro golpe en la espalda y uno más que rozó mi oreja. Grité pensando que algún vecino me lanzaba cosas, pero el patio estaba desierto. Fue entonces cuando sentí una mirada fija cargada de malicia. Giré la cabeza hacia la rama frente a mí y lo vi. Era un ser diminuto, del tamaño de un muñeco, pero orgánico y aterrador. Su piel tenía el color de la fruta podrida y su rostro era el de un anciano de 100 años. Tenía ojos como canicas negras y brillantes, sin pupilas. Su boca estaba entreabierta, mostrando dientes pequeños y afilados manchados de amarillo. La criatura soltó una risa seca, como si frotaran dos piedras, y lanzó un siseo que me heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, saltó hacia mi rostro con sus garras oscuras por delante. En el instinto de protegerme, solté la rama. Sentí el vacío y el golpe de las ramas rasgando mi piel. Mi último recuerdo fue ver la silueta de esa cosa, observando mi caída con satisfacción. Desperté días después en un hospital con una contusión y el brazo fracturado. Tenía marcas de garras en la cara que los doctores no lograban explicar con lógica. Al volver a casa, mi abuela me contó la verdad. Esos seres eran duendes que mi abuelo trajo hace décadas. Él los controlaba con ofrendas de tabaco y aguardiente, pero tras su muerte, se volvieron salvajes. Ese árbol ya no es nuestro, Jorge. Es de ellos, sentenció ella. Desde entonces sé que hay sombras que no mueren, solo esperan a su próxima víctima. Tenía apenas 9 años cuando el mundo dejó de ser un lugar predecible. Vivíamos con mi padre, mi madre y mis 2 hermanos en el corazón de una tierra que respiraba azúcar. Extensos cañaverales donde el verde de la caña era tan alto que el cielo desaparecía tras los tallos dorados. El siseo constante de las hojas parecía un secreto que no queríamos entender. Para nosotros, el santuario era el río que alimentaba el sistema de riego. El agua era clara en las orillas y de un verde oscuro donde la corriente se estancaba para nutrir a la sedienta caña. En esa época, la inocencia es un velo que te impide sentir miedo ante lo imposible. Para nosotros, el río era simplemente el centro del universo y nuestro lugar favorito. Un día, el sol caía a plomo. Buscamos refugio en el agua, ajenos a los hombres que, a lo lejos, cortaban la caña con machetes rítmicos. Fue entonces cuando aparecieron figuras pequeñas, de unos 50 centímetros. Su piel tenía un tono extraño, como lodo seco y verde sombreado. Pensamos que eran hijos de los trabajadores que venían de otros pueblos para la zafra. No hubo palabras. Los invitamos a jugar con un gesto, y ellos se acercaron con una agilidad extraña, sin hacer ruido, moviéndose más como animales que como humanos. Al acercarse, el ruido de los insectos se detuvo de golpe. La atmósfera cambió y la ilusión de normalidad se rompió. Sus rostros no eran de niños. Eran facciones antiguas y arrugadas, con ojos de depredador. Sin previo aviso, se abalanzaron sobre mi hermano del medio. Lo tomaron con manos que se sentían como tenazas frías y empezaron a arrastrarlo hacia la parte más profunda del río. Mi hermano gritaba con un terror que todavía resuena en mis pesadillas. Sus pies golpeaban el fondo buscando apoyo, pero esos seres lo jalaban con una determinación implacable y sobrenatural. Mi otro hermano y yo nos lanzamos a sujetarlo por los hombros, haciendo una cadena humana. Esas cosas pesaban como si fueran de plomo. En mi desesperación, empecé a lanzar piedras del lecho del río. Una de ellas, lisa y pesada, golpeó justo en la cabeza de uno de esos seres. La criatura emitió un chillido agudo y metálico, soltando el brazo de mi hermano por un instante. El golpe los enfureció más. El ser mostró dientes pequeños y afilados, intentando morder a mi hermano para no perder a su presa. El caos era total entre el lodo y los gritos.
Estábamos a punto de perder la batalla cuando el sonido de los machetes se detuvo. Varios trabajadores, alertados por el alboroto, aparecieron rompiendo la maleza para ver qué estaba ocurriendo. Al ver a los adultos, los seres soltaron a mi hermano y se sumergieron en lo más profundo del río. Vimos sus espaldas perderse bajo la superficie sin dejar rastro, como si se disolvieran en el agua. Los hombres nos sacaron a rastras. Mi hermano estaba en shock, con marcas profundas en la piel. Mi madre llegó después, con un miedo oculto tras sus regaños. Desde aquel día, el río fue una frontera prohibida. Mi padre reforzó las cercas y los trabajadores evitaban esa curva del río al estar solos. Crecí sabiendo que existen cosas sin explicación. A veces, al escuchar el siseo de la caña, miro hacia el agua buscando a esos seres que habitan en la penumbra, esperando que alguien más los invite a jugar. La gente de ciudad cree que las brujas son señoras con sombreros puntiagudos o leyendas para asustar niños antes de dormir. Pero aquí, en los límites de la Sierra Juárez, sabemos que la maldad no necesita disfraces. La maldad tiene hambre, tiene plumas negras y huele a azufre y a carne rancia. Me llamo Julián. Lo que voy a contarte no lo sabe ni el cura del pueblo, porque si lo dijera en voz alta, temo que ellas escucharían mi aliento y vendrían a terminar el trabajo. Sucedió hace 3 años, durante un octubre inusualmente frío, cuando el aire se siente tan pesado que parece que los pulmones se te llenan de tierra. Todo empezó con el ganado de mi tío Fausto. No era una muerte normal, no eran coyotes ni pumas. Encontramos a 3 terneros en el fondo de la barranca, pero no les faltaba la carne. Estaban secos, como si alguien les hubiera pasado un trapo por dentro hasta dejar las venas vacías. Lo más aterrador no era la falta de sangre, sino que les habían arrancado los ojos y, en su lugar, habían cosido flores de cempasúchil marchitas. «Eso no es obra de animal, Julián», me dijo mi tío temblando mientras sostenía su escopeta. «Eso es que la mona anda cerca». En mi ignorancia, me burlé. Pensé que eran supersticiones de viejo. Pero esa misma noche, el silencio del campo se rompió. No fue un grito, ni un aullido. Fue una risa. Una risa aguda, metálica, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Salí al patio de la ranchería con una linterna. El cielo estaba despejado, pero una sombra inmensa, más negra que la propia noche, cruzó frente a la luna. No tenía alas de pájaro. Eran membranas pesadas que golpeaban el aire con un sonido sordo, como si sacudieran un cuero mojado. A la semana, desapareció el hijo menor de la partera, un niño de apenas 4 años. El pueblo se volvió loco. Agarramos machetes, linternas y salimos al cerro. Yo me separé del grupo principal, siguiendo lo que juraría eran huellas de pies humanos, pero con dedos demasiado largos, que se hundían profundamente en el lodo. Llegué a un claro que los locales llaman el Espinazo del Diablo. El olor me golpeó primero, una mezcla de flores podridas y excremento de ave. En el centro había una fogata que no soltaba luz blanca, sino una flama verdosa que apenas iluminaba los alrededores. Y entonces las vi. No eran mujeres, no eran humanas. Eran 3 figuras acuclilladas alrededor de algo que no quiero describir. Habían dejado sus piernas a un lado de la fogata, cortadas desde la cadera. Los troncos de sus cuerpos terminaban en una masa de carne viva y pulsante, y de sus espaldas brotaban esas alas de cuero negro que yo había visto en la luna. Una de ellas se giró. Su rostro era una máscara de piel estirada, sin nariz, con una boca llena de dientes afilados como agujas de coser. Tenía los ojos del niño, todavía brillantes, incrustados en sus propias cuencas vacías. ¿Vienes a jugar, Julián?, siseó. Su voz no salía de su garganta, sino que parecía vibrar dentro de mi propio cráneo. El terror me paralizó. Intenté levantar el machete, pero mis brazos pesaban como plomo. Ella se acercó saltando,
impulsándose con sus garras largas, dejando un rastro de fluido viscoso donde debería estar su cintura. El sonido de su risa me taladraba los oídos. El terror me paralizó. Intenté levantar el machete, pero mis brazos pesaban como plomo. Ella se acercó saltando, impulsándose con sus garras largas, dejando un rastro de fluido viscoso donde debería estar su cintura. El sonido de su risa me taladraba los oídos. «Hueles a miedo», dijo, y su aliento era el vapor de una tumba abierta. «Tu sangre todavía está tibia, no como la de las bestias». Reaccioné cuando sentí sus garras rozar mi cuello. No fue un corte, fue un frío glacial que me quemó la piel. Solté un grito que me desgarró la garganta y, sin pensar, saqué un pequeño frasco de agua bendita que mi madre me había obligado a cargar y un puñado de sal que llevaba en el bolsillo para el ganado. Se lo arrojé a la cara. El efecto fue instantáneo y horripilante. La piel de la bruja empezó a hervir, soltando un humo negro que olía a pelo quemado. No gritó como un humano. Soltó un chillido ultrasónico que hizo que mis oídos sangraran. Sus compañeras se levantaron, extendiendo sus alas de 3 metros, ocultando las estrellas. Corrí. Corrí como nunca lo había hecho, sintiendo las ramas azotar mi cara, escuchando el aleteo pesado justo detrás de mi nuca. Sentía el viento que provocaban sus alas. Podía oír cómo chocaban sus dientes, buscándome en la oscuridad. Llegué a la entrada del pueblo justo cuando las campanas de la iglesia empezaron a sonar para la misa de gallo. El sonido del bronce bendito pareció golpearlas físicamente. Escuché una maldición lanzada al viento y el ruido de las alas alejándose hacia las profundidades de la sierra. Cuando me encontraron estaba colapsado frente a la puerta de la iglesia, con la ropa hecha jirones y una fiebre que me duró 3 semanas. Mi tío Fausto nunca volvió a ser el mismo. Él también vio algo esa noche, algo que le secó el alma y lo dejó mudo hasta el día de su muerte. Hoy, cuando me miro al espejo, puedo ver la cicatriz en mi cuello. No es una cicatriz normal, es una marca oscura, con la forma de una mano de 4 dedos que parece moverse bajo la piel cuando hay luna llena. A veces, en las noches más silenciosas, escucho un rasguño en el tejado de mi casa. No es un gato, ni es el viento. Es el sonido de algo pesado, algo que no tiene piernas, arrastrándose sobre las tejas. Sé que me están esperando. Sé que la marca es un reclamo, un recordatorio de que una vez escapé, pero que mi sangre ya les pertenece. En México decimos que las brujas no existen, pero que de que las hay, las hay. Yo te digo algo más. Si alguna vez vas por la sierra y escuchas una risa que parece venir del cielo, no corras, no grites, y sobre todo, no mires hacia arriba, porque si ellas cruzan su mirada con la tuya, habrás dejado de ser un hombre para convertirte en una ofrenda. Todavía puedo oler el azufre. Siento que el aire se enfría mientras escribo esto. El rasguño en el techo acaba de empezar de nuevo, pero esta vez es más fuerte. Y mi cuello está empezando a arder. No creo que llegue al amanecer. Si encuentras esta nota, quémala. No dejes que lean mi nombre, porque para ellas, los nombres son hilos que usan para tejer tu destino hacia la oscuridad. Dios me perdone por lo que vi y que me reciba, porque en este mundo ya no hay lugar donde esconderse de lo que vuela sin cuerpo y odia sin descanso. La niebla en el Valle de los Olvidados no era como la de otros lugares. No era vapor de agua, era un sudario espeso, con olor a tierra mojada y a algo metálico, como la sangre seca. Esa noche, Samuel y Julián cometieron el error que marcaría el fin de sus días de paz. Habían salido a buscar una novilla que se había escapado del corral, internándose en el monte más allá de lo que dictaba el sentido común. Samuel, un hombre de hombros anchos y manos curtidas por el arado, sentía un escalofrío que no era producto del viento gélido de la cordillera. A su lado, Julián, más joven y nervioso, apretaba el mango de su machete hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Vámonos, Samuel. ¿Esa vaca ya se la comió el tigre o se despeñó?», susurró Julián, mirando las sombras retorcidas de los robles que parecían garras acechando en la oscuridad. Samuel pidió silencio con un gesto brusco. No era el viento lo que escuchaba,
sino un cántico rítmico, una salmodia en una lengua que no pertenecía a los hombres, una serie de siseos y guturales que hacían vibrar los dientes. Los dos campesinos se arrastraron por la hojarasca, ocultándose tras un enorme peñasco que dominaba el claro de la olla del diablo. Lo que vieron allí abajo les heló la sangre y les robó el aliento. En el centro del claro, 13 figuras encapuchadas con túnicas de un negro tan profundo que parecía absorber la escasa luz de la luna, rodeaban una piedra plana, un altar natural manchado por siglos de ritos prohibidos. No eran mujeres comunes. Sus movimientos eran espasmódicos, como si sus huesos estuvieran rompiéndose y soldándose en ángulos imposibles mientras danzaban. En el centro del altar, atada con cuerdas trenzadas de pelo humano, yacía una mujer. Era Helena, la hija del boticario que había desaparecido hacía 3 días. Su piel, pálida bajo la luz lunar, resaltaba contra el oscuro granito. No gritaba, tenía la boca cosida con hilo de plata, y sus ojos, desorbitados por el terror, se movían frenéticamente de un lado a otro buscando una salvación que no llegaría. Samuel le tapó la boca a Julián para evitar que su llanto los delatara. Sus ojos estaban fijos en la figura que presidía el rito, una bruja cuya espalda estaba encorvada como el ala de un cuervo muerto, y cuyo rostro, oculto bajo una máscara hecha con el cráneo de un ciervo, goteaba una sustancia negra que quemaba la piedra al caer. La líder levantó una daga de obsidiana y el cántico subió de volumen, convirtiéndose en un alarido colectivo que hizo que las aves nocturnas huyeran en desbandada. La bruja comenzó a trazar símbolos en el aire, y el suelo alrededor del altar empezó a bullir. De la tierra surgieron manos esqueléticas que reclamaban su tributo. Con un movimiento seco, hundió la daga en el vientre de la mujer. Helena se arqueó y sus venas se tornaron negras al instante, extendiéndose como ramas de una maldición por todo su cuerpo. Las brujas se acercaron, metiendo sus manos en la herida abierta, para extraer hilos de luz dorada que representaban su esencia vital. Comenzaron a devorar esa luz y sus cuerpos empezaron a transformarse ante los ojos horrorizados de los testigos. Sus pieles marchitas se tensaron y sus risas se volvieron juveniles y crueles. Fue entonces cuando Julián, superado por el horror al ver cómo la líder arrancaba el corazón latiente de la víctima, retrocedió y tropezó con una rama seca que crujió como un disparo. El cántico cesó abruptamente. 13 cabezas se giraron al unísono hacia el peñasco con ojos amarillentos que perforaron la oscuridad. «¡Corran!», susurró Samuel con la voz rota. Los 2 hombres saltaron del escondite y se lanzaron ladera abajo, ignorando las ramas que les azotaban el rostro. Detrás de ellos no escuchaban pasos, sino el batir de alas pesadas y un siseo constante que parecía nacer del mismo aire, pegado a sus nucas. Samuel gritaba que no miraran atrás, pero Julián cometió el error definitivo cerca del lindero del bosque. Al girar la cabeza, vio a la bruja del cráneo de ciervo flotando tras él. Ella le sonrió y le sopló un polvo grisáceo que olía a tumba abierta. Julián cayó de rodillas convulsionando mientras de sus poros brotaba el mismo hilo de plata con el que habían cosido a la víctima. Samuel, impulsado por un instinto de supervivencia ciego, abandonó a su amigo y corrió hasta desplomarse en la puerta de su casa al amanecer. El pueblo nunca creyó la historia de Samuel, atribuyéndola a la locura o al remordimiento. Sin embargo, un año después, una sequía terrible azotó el valle. Las cosechas se pudrieron y el ganado moría de pie con los ojos secos. Los campesinos, desesperados, decidieron buscar agua en la olla del diablo, creyendo que allí quedaba un manantial. Samuel fue forzado a guiarlos. Al llegar, encontraron un árbol retorcido en el centro del claro con una corteza que parecía piel humana estirada. Samuel, al tocarlo, escuchó la voz de Julián en su mente advirtiéndole que ellas tenían hambre otra vez y que él debía pagar su deuda. De las sombras emergieron 13 figuras con rostros jóvenes y hermosos, pero con los mismos ojos de bestia. La líder, que ahora tenía las facciones de la desaparecida Helena, avanzó hacia Samuel. El pueblo huyó despavorido, pero los pies de Samuel se hundieron en la tierra convirtiéndose en raíces de carne. Mientras la daga descendía y el hilo de plata empezaba a coser sus propios labios, Samuel comprendió que la tierra no pedía agua para acabar con la sequía, sino almas frescas para alimentar el verdor eterno de aquel lugar maldito.
Su último pensamiento, antes de que su conciencia se fundiera con la madera del árbol, fue que el bosque siempre encuentra la forma de silenciar a quienes se atreven a presenciar sus secretos. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo en tu estación de trabajo? Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en los rincones más oscuros de los grupos de Facebook para rescatar testimonios de gente como tú y como yo, empleados que, en un día común de oficina o en una guardia nocturna, vivieron sucesos que desafían toda lógica. Desde hospitales hasta bodegas abandonadas, estas son las historias que la gente cuenta en grupos de Facebook. Sin nada más que decir, empecemos. En las vacaciones yo me metí a trabajar en un Oxxo, me tocaba el turno de la noche, yo estaba con un compañero, ya eran como las 2 de la mañana, yo y mi compañero andábamos jugando en el celular cuando vi de reojo una silueta con el uniforme del trabajador del Oxxo dentro, lo cual no puede pasar porque estaba cerrada la puerta. Poco tiempo después me entero de que en ese lugar una vez se metieron a asaltar y mataron al cajero. Cuidaba un estacionamiento de esos de varios niveles. Una noche escuché que un carro encendía el motor en el nivel 3, subí pensando que alguien se había quedado encerrado, pero no había ningún motor prendido, solo se escuchaba el eco de un llanto de mujer. Lo más raro es que cada que pasaba por el cajón 14 se activaban las alarmas de los carros de al lado. Los vecinos dicen que ahí dejaron el cuerpo de una muchacha hace tiempo. Yo trabajo con mi papá en una carnicería, ya eran como las 11 p.m. estaba limpiando las sierras, cuando escuché que en el cuarto frío empezaron a golpear los ganchos donde cuelgan las canales de res. Entré pensando que se habían soltado, pero vi a todas las mitades de vaca balanceándose al mismo ritmo. En medio de ellas, una figura blanca y flaca estaba mordiendo la carne cruda. Cuando me vio se metió entre las reses. Cuando revisé, no había nadie, pero todas las piezas de carne tenían marcas de mordidas humanas pequeñas como de niño. Me dedico a arreglar elevadores. Me llamaron de un edificio de oficinas porque el elevador se detenía siempre en el piso 7 sin que nadie le picara. Fui a revisar los circuitos y todo estaba bien, pero estando yo solo arriba del techo del elevador, sentí que alguien había prendido el elevador, cosa que no es posible ya que yo lo había desactivado. Después me enteré que un técnico anterior murió prensado en ese mismo piso porque alguien abrió la puerta cuando no debía. Soy trailero. Una vez llevaba una carga de madera por la sierra de noche, por el espejo lateral vi a alguien colgado de la parte de atrás del remolque, frené en seco para bajarlo pensando que era una lacra, pero no había nadie. Cuando volví al camino lo volví a ver. Eso me pasó como 3 veces. Cuando amaneció, y me paré para comer, le conté eso a unos traileros que estaban comiendo, y me dijeron que por esa parte siempre pasaba eso. Trabajo en la recepción de un hotel que la neta está bien ojete, pero el dueño es bien alzado. Un día uno y entró, pagó la habitación 4 y subió. A los 10 minutos, bajó una mujer llorando y salió corriendo. Subí a revisar que todo estuviera bien y encontré al tipo colgado del ventilador del centro. Llamé a la policía después de eso. Ahora ese hotel ya está abandonado. Trabajo en una tienda de ropa de marca en una plaza conocida. A veces nos quedamos tarde acomodando la bodega. Una vez vi a una niña jugando entre los exhibidores de vestidos, le grité que ya íbamos a cerrar y que dónde estaba su mamá, pero la niña se metió entre la ropa y ya no salió. Fui a ver y no había nadie, solo un vestido blanco que se balanceaba como si alguien lo acabara de soltar. En las cámaras de seguridad me vi hablando sola, no se veía ninguna niña. Soy velador en un panteón de Los Caros. Una madrugada había una mujer de negro arrodillada frente a una tumba reciente. Yo recuerdo que me acerqué para decirle que ya no eran horas de estar ahí, pero cuando estuvo a 2 metros la mujer se giró y no tenía cara, solo era piel lisa y estirada sobre el cráneo. Se levantó sin hacer ruido y empezó a caminar hacia mí. Lo peor no fue eso, al día siguiente chequé las cámaras y me di cuenta que solo me veía yo y no la mujer. Ese mismo día firmé mi renuncia a la verga. Hago entregas de comida por aplicación. Una vez me mandaron a una casa muy grande que se veía abandonada.
Toqué y una señora me recibió el pedido por una rendija de la puerta, me dio el dinero y se metió. Cuando regresé a mi moto, me di cuenta que me había dado monedas que ya ni circulan. Al día siguiente pasé por ahí y la casa tenía sellos de clausura desde hace años y cadenas oxidadas. Los vecinos dicen que ahí no vive nadie desde que la dueña falleció sola. Manejo un tráiler de carga y me toca mucho andar en la carretera de noche. Una vez cerca de Querétaro vi por el retrovisor a una mujer sentada en el camarote, me quedé helado, no podía ni frenar del miedo. La mujer se veía pálida y nada más miraba por la ventana. Cuando pasamos por debajo de un puente desapareció. Después supe que en ese tramo muchas mujeres han desaparecido y que varios compañeros ya la han visto subir y pedir aventón sin permiso. Trabajaba de operador de vehículos de emergencia, era el que manejaba la ambulancia para ser exactos. Una noche iba solo a la Ciudad de México cuando vi de reojo la silueta de un niño. Poco tiempo después me enteré que había ocurrido hace unos años una balacera donde una de las víctimas era un niño de unos 6 años a lo mucho, muy triste la verdad. Cuando yo tenía 17 años, cuidaba a ancianos en una casa de retiro muy vieja. Una de las pacientes, que ya estaba casi senil, me tomó del brazo y me señaló el rincón oscuro del cuarto. Él ya viene por el de la cama 3, dijo con voz clara. Yo nomás le di el avión al amanecer. El señor de la cama 3 no solo estaba muerto, sino que tenía marcas de dedos negros quemadas en el cuello. Trabajaba haciendo el aseo en un hospital público. Una noche me tocó entrar solo a la zona de depósitos. Mientras trapeaba, escuché un golpe seco dentro de una de las gavetas metálicas, como si alguien estuviera pateando desde adentro. Salí corriendo y al revisar las cámaras con el guardia, se veía como la puerta de la gaveta se sacudía violentamente, pero en el registro ese cuerpo llevaba ahí 3 días. Trabajo en una empresa que se dedica a hacer abonos para agronomía. Una vez me tocó traer un chalán que no obedecía, era un chamaco de unos 16 años, de esos que les vale madre todo. Una vez le dije que se pusiera la máscara porque andábamos haciendo unos químicos que eran tóxicos, él se la puso muy a huevo. Después de terminar le dije que llevara los botes de químicos a otra área, el chalán se sacó la máscara. Al día siguiente no vino, y poco tiempo después me enteré de que pues se había muerto intoxicado, por eso hagan caso. Trabajé en una plataforma petrolera, donde pasaban un chingo de cosas extrañas. Una cosa de las que vi y me dejó un poco escamado, fue que vi como un chavo se aventaba al mar, pero pues eso pasaba muy seguido, así que nadie lo tomó importancia, pero a mí sí me dejó extrañado. Trabajo en un local de la Friki Plaza acá en Ciudad de México. Un día llegó un señor muy amargado, me dijo que a su celular se le llena muy rápido la memoria. Cuando revisé la galería tenía packs del señor y fotos de menores, me dio mucho asco y le dije que no tenía solución, únicamente para que se fuera. Trabajé de guardia de seguridad en una gasolinera. Cuando no tenía chamba una noche, me tocó ver cómo en el cuarto de seguridad donde yo velaba se empezó a mover las cosas. Ya al día siguiente ya no fui, me dio un chingo de miedo. La historia terminó, pero algo en tu habitación acaba de despertar. Gracias por ver. Buenas noches.